A la verdad que nos salvamos en esa última jugada. A la verdad que nos salvamos por poquito. Hola, crack. Partido que termina empatado a 1 entre el Barcelona y el Newcastle. En un juego que tenemos muchas cosas que analizar, así que agárrate. Ponte cómodo. Y vamos allá. Y bien, crack, el partido de hoy se presentaba un poco trampa porque jugaban primeramente en el campo de Newcastle. El Barcelona tenía que salir más o menos a buscar un resultado que le posibilitara irse vivo para el Camp Nou en la vuelta. Y aunque lo haya logrado, tenemos que hablar de muchas cosas. Este era un Barça que salía en el arco con Joan García. La pareja de centrales eran Gerard Martín y Pau Cubarsí. Por la izquierda estaba Cancelo y por la derecha Ronald Araujo, que volvía a sus andanzas como lateral derecho. Ya en la mitad de la cancha estaban Pedri, Bernal y Fermín. Y en posición de ataque estaba por la izquierda Rafinha, por la derecha Lamine Yamal y en punta Lewandowski. Este era un partido bastante trampa porque, como dije al inicio, pese a que el Barça sale como claro favorito para llevarse la eliminatoria, en el campo del Newcastle las cosas se sabía que se iban a poner difíciles porque es un equipo que ataca muy bien, es un equipo que aprieta bastante y es un equipo que te ahoga en la presión. Hay que decir que el Newcastle tenía bajas importantes como la de Bruno Guimaraes, pero en definitiva ambos equipos tienen alguna que otra baja por lesión. Por otra parte, no abrió ni con Gualtemade ni con Gordon, que son de los principales jugadores de ataque para el Newcastle, porque a última hora se supo que Gordon había tenido algunos problemas de fiebre antes del partido. En su lugar, eso sí hay que decirlo, que Elanga ha vuelto loco hoy a la defensa del Barcelona, especialmente a Cancelo, porque es un jugador demasiado rápido, que ya en el minuto 15 tenía un jugador por la derecha que se iba por velocidad y metía un disparo cruzado que Joan García la tapa abajo. Qué paradón de Joan García de nuevo. El árbitro levantaba la bandera, pero yo creo que si van al VAR, si termina haciendo gol esta jugada, a mí me parece que iba a subir al marcador. Por lo tanto, paradón de Joan García, y el partido empezaba más o menos así, con el Newcastle atacando bastante. Y por otro lado, yo creo que el Barça hoy lo que ha intentado es tratar de irse vivo para llevarse la eliminatoria para allá, para el Camp Nou. Pasaba la primera parte completamente y tengo que decir que no vi un partido brillante por ninguno de los dos lados. Habían bastantes imprecisiones en la mitad de la cancha, pero sobre todo el Barcelona estaba fallando mucho arriba. Los atacantes no estaban finos. Yo veía que no había buena toma de decisiones ya en la última jugada. O hacían una de más, o disparaban antes, o daban el pase mal. Y esta fue la constante, no solo durante la primera parte, sino durante todo el partido. Fermín tuvo una muy clara, que por apresurarse la tira prácticamente al muñeco. El portero del Newcastle la para sin ningún tipo de problema. Terminaba la primera parte en un claro intercambio entre los dos equipos. Como ya le estoy diciendo, el Newcastle sí estaba atacando un poco más que el Barcelona, aunque yo tengo que decir que no vi ninguna ocasión clara de verdad durante todo el partido hasta que llegaron los goles. Comenzaba ya la segunda mitad y los dos equipos lo seguían intentando, aunque el Newcastle seguía teniendo el protagonismo del partido en cuanto a oportunidades de marcar gol. El Newcastle seguía atacando hasta que en una jugada meten un disparo al palo, la caza Joelinton de rebote y la mete, pero estaba adelantado. Hasta que ya en el 86, en una muy buena jugada del Newcastle, pasa en profundidad por la derecha, lanzan un centro y le queda ahí prácticamente un caramelito a Barnes para vencer a Joan García, que lo estaba haciendo muy bien hasta ese momento. Y desgraciadamente a mí no me gusta criticar por criticar, pero hoy lo de Araujo no tiene nombre. Araujo lo volvió a hacer y quedó retratado en la jugada del gol. Si tú te fijas en la jugada previa al gol, Araujo lo que hace es subir al ataque como si él fuera un delantero, que está bien, pero lo que no puede pasar es que tú, siendo el defensa central, incluso el más alto, te quedes colgado, compadre, y luego se le ve trotando para llegar a su posición. Y no solo eso, que se ve en esta acción como Araujo todavía no llega. Luego el Newcastle pasa al ataque y Araujo no se ve ni siquiera en la imagen. Después dan una serie de toques y miren dónde está Araujo. Ni siquiera está en posición de mirar el juego de frente como lo están haciendo sus compañeros. Luego el Newcastle sigue, le hacen una pared aquí entre Cancelo, Gerard Martín y Rashford, que están cubriendo esta zona, pero tú no puedes dejar ese espacio, compadre. Mira toda la franja que deja Araujo aquí por el medio, y luego centro. Araujo sigue descolgado de la jugada. A la verdad que no tengo cómo defenderlo. Esto no puede pasar, porque días como este son los que separan a los niños de los hombres, y hoy la volviste a hacer, compadre. La volviste a hacer. Esto no se puede permitir, y mucho más en Europa.
Si tú dijeras, no, estoy jugando en la liga, puedo recuperarme, perdí 3 puntos, pero en la Champions no hay chance. Y nada, se quedaba solo el delantero del Newcastle contra Joan García, que déjame decirte, Joan García aquí pudo hacer un poquito más, pero no se le puede pedir mucho, además de lo que estaba haciendo durante todo el partido. La defensa del Barcelona en general, hasta esta jugada, se había comportado bastante bien. Y ya con los cambios hechos de Flick, estando Rafford en el campo, Ferran, Dani Olmo, Cazador, en la última jugada del tiempo de descuento, le meten un pase en profundidad para Olmo, en la frontal del área. Olmo amaga para la izquierda, pero al final se va por la derecha y el defensa del Newcastle nos hace el favor a todos los barcelonistas. Le mete una patada, una zancadilla que al final termina siendo penalti. Es un penalti claro, no lo discutan, es penalti. Y ya en el minuto 96, en la última jugada, Lamine cobraba el penalti y gol para el Barcelona. Y finalmente quedaba 1-1 el partido, que en mi opinión es un partido bastante gris del Barcelona. No sé lo que ustedes creen, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Pese a que hemos hecho un partido bastante malo el día de hoy, hay jugadores que no han estado a su mejor nivel, como Rafinha, el mismo Lamine Yamal no ha tenido un gran partido, Pedri se le vio cansado, Lewandowski tampoco está, pero aún así sacamos el resultado, que en estos casos, incluso cuando tú no haces un buen partido, es bastante importante irte vivo para la casa. Y nada, crack, esto se define en el Camp Nou la semana que viene, así que déjame saber lo que tú crees del partido, que te voy a estar leyendo en los comentarios. Como siempre te digo, si te cuadra este tipo de video, pégale un like, suscríbete al canal si no lo estás, activa las notificaciones y ya tú sabes. Nos vemos.